Iglesia, buenos días. Para los que usan aparatico electrónico, el que sea, voy a estar siempre en Reina Valera 60. Quizás algunos versículos los vamos a publicar. Y vamos a empezar por Hebreos capítulo 1. Y vamos a tratar de estudiar del versículo 1 al versículo 3. Algo que me llama mucho la atención del Señor Dios es que Dios quiera comunicarse con nosotros. Claramente el Señor en Génesis pudo haber creado el universo, haber creado la tierra, haber hecho a Adán y Eva y haberlos dejado ahí. Y no haber dicho nada, o sin haber dado ninguna instrucción y simplemente haberlo dejado allí. Pero algo que me llama mucho la atención del Señor es que Dios siempre ha querido comunicarse con su humanidad. Él siempre ha querido comunicarse con sus hijos. ¿Siempre ha pensado en eso? Y creo que eso hace parte dentro de sus atributos de la bondad de Dios. Dios ha sido un Dios bueno. Él es un Dios bueno. Aunque no es el tema, quiero aquí hacer un paréntesis de un minuto pensando en la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Ha pensado usted con los colores? Cuando alguien le pregunte de qué manera Dios ha sido bueno, es cuando tenemos la oportunidad de que Dios no haya hecho todo en grises. Él lo pudo haber hecho de esa manera, haber hecho el mundo en tonos de grises. Pero Dios en su bondad, porque eso es parte de su bondad, permite que nosotros veamos en escala de colores. Ahora, las mujeres tienen más escala de colores que nosotros los hombres y los que somos medio daltónicos, pero aún así tenemos una oportunidad de ver muchos colores. ¿Eso es qué? ¿Cómo llamamos a eso? Bondad de Dios. Dios muestra su bondad, pero hoy el tema no es la bondad. Hoy vamos a ver desde el versículo 1 de Hebreos 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces Dios quiso hablar? Muchas veces y de muchas maneras. En el griego realmente lo que quiere decir es como a través de muchos fragmentos Dios quiso hacerlo. Así que cuando pensamos y leemos los primeros 3 capítulos de Romanos, que no vamos a leer, pero lo que sí dice los primeros capítulos de Romanos es que Dios se quiso manifestar a través de la naturaleza. ¿Recuerdan? Romanos capítulo 1. Y por ahí el Salmo 19 también dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite voz a otro día y otra noche declara sabiduría. Así que cuando usted sale de viaje o a una Bogotá, si usted tiene una buena vista en la mañana o en la tarde, usted se puede dar cuenta que la creación habla de que existe un Dios, ¿cierto? Dios también dice en Romanos que ha hablado a través de la conciencia. Sea creyente o no sea creyente una persona, Dios habla a través de la conciencia, de tal manera que si yo nunca he leído el Pentateuco en Éxodo 20 o no he leído los mandamientos, yo sé que matar es malo. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la conciencia. Cuando Dios crea al humano, lo hace a semejanza e imagen. Sea creyente en Jesús o no lo sea, todos los humanos son creados a imagen y semejanza. Eso hace que las personas puedan entender que algunos comportamientos son erróneos, aunque no tengan la ley de Dios. ¿Estamos? Entonces Dios ha hablado también a través de nuestras conciencias. Dios ha hablado también a través de la historia. ¿Ha pensado eso? Cuando vemos la historia vemos que Dios ha hablado. Significa que Dios normalmente no se ha quedado callado. Él quiere que nosotros conozcamos algo de Él, porque Él se ha manifestado, que es lo que está diciendo aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló muchas veces, y en teología se conoce algo como la revelación progresiva. ¿Han escuchado ese término? Bueno, de pronto lo van a escuchar después y se acuerdan de mí. Pero la revelación progresiva es que el conocimiento que nosotros tenemos hoy de Dios es mucho mayor que el que tuvo Abraham, o Moisés, o Adán, ¿sí? Adán tuvo un conocimiento verdadero, pero limitado de Dios. Verdadero, pero limitado. Es decir, Adán conocía de Dios lo que Dios sabía que para Adán era necesario. Y le dio ciertas instrucciones. Y tuvieron una comunión. Y avanzó el tiempo y de pronto Noé tuvo más comunicación con Dios, pero ya Noé tenía lo que ya Dios le había dicho a Adán. Y ya conocía parte de la historia. Pero Dios se reveló a Noé lo necesario que necesitaba conocer Noé. Y entonces pasó el tiempo y quizás nombremos a Abraham. Entonces Dios se manifestó de una manera real a Abraham, pero Abraham ya tenía parte de la historia de lo que Dios había dicho con sus antecesores. A veces eso se conoce, algunos lo llaman como las dispensaciones, otros lo llaman como los pactos, la manera en que Dios se ha revelado o la manera en que Dios ha administrado su creación durante el tiempo. Y después apareció Moisés. Entonces ya con Moisés la revelación fue un poquito mayor, ¿no? Porque la ley vino a través ¿de quién? De Moisés. Entonces Dios se reveló cara a cara casi con Moisés y le reveló lo que conocemos el Pentateuco. Entonces Moisés terminó escribiendo el Pentateuco, lo cual era todo verdad, mas no todo lo que Dios quería a la final que conociéramos de él, hablando ya entre nosotros. Pero la revelación para Moisés fue la justa y la necesaria que Moisés conocía. ¿La revelación estaba completa? No. Iban en la ley. ¿Sí? Después llegó David y con David hubo más personajes, no solamente nombro algunos porque si no, no me da el tiempo. Pero con David tuvo otras revelaciones. Entonces conocemos, por ejemplo, el pacto davídico. Las promesas que Dios le hizo a David específicamente, que a través de su generación iba a venir el rey redentor. Pensando, ¿no? Pero con cada uno de los que ya hablé, habían promesas.
con Moisés hubo la promesa. ¿Recuerdan en Deuteronomio? Cuando dice que un profeta como tú levantaré entre tu pueblo y a ese oirán y ese será mayor que tú. Fue la promesa de Dios a Moisés, pensándole en él como el profeta del pueblo de Israel, ¿no? Así que después de David estuvo Salomón, también hubo promesas y después el reino se dividió, ¿no? Y hubo algunos profetas, que es lo que está hablando acá. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, cuando hablamos de muchas maneras o de muchas formas, pensemos de qué maneras Dios habló en su momento. Y aquí me pueden responder, yo los voy a escuchar a todos. O sea, lo que quiero decir es que si alguien me habla atrás, yo lo escucho. ¿De qué manera Dios habló? Dios habla a través de sueños, ¿cierto? A Daniel, por ejemplo, habla a través de sueños. ¿De qué otra manera? Por un burro, Números 22, también para Balaam y la época de los números, muy bien. A través de la zarza ardiente, o sea, casi que su misma presencia, ¿no? Estaba en la zarza. ¿Bien alguien dijo por acá? ¿Perdón? A través de la alabanza. Sí, Dios, ¿era lo que querías decir? Sí, Dios habla a través de la alabanza. Dios habla a través de los ángeles. Por ahí en Daniel y en Apocalipsis vemos también. Cuando tuvo la revelación Pablo, entonces a través de un éxtasis, recuerden 2 Corintios capítulo 12, por allá, Dios habló, como dijimos, directamente a través de visiones, a través de tormentas, a través de truenos, a través de sonidos, a través de silbidos. Dios habló de muchas maneras, diría el griego, de muchas formas. Y dice que Dios habló y habla, y constantemente su revelación siempre fue verdadera, que es lo que quiero que queden en la mente. Siempre la revelación de Dios fue verdadera. Y Dios también habló, dice ahí el pasaje, a través de los profetas. Nómbrenme algunos profetas. Elías fue un profeta. Abdías. El perro no deja escuchar. Eliseo. ¿Sí? Entonces, Jonás fue otro profeta, ¿cierto? Entonces, dentro de la Biblia conocemos algunos profetas que conocemos como profetas mayores y profetas menores. Entonces, conocemos 4 profetas mayores con 5 libros y conocemos 12 profetas menores. Solamente para que sepan la diferencia de por qué son mayores o menores, es solamente por la extensión de su libro, porque son igualmente de importantes, solo que algunos libros son largos. Isaías tiene 66 capítulos y normalmente los profetas que conocemos menores son de 5 capítulos, 1 capítulo, 3 capítulos. Entonces algunos profetas de los que está hablando aquí el autor tenían libro propio, como los que estamos nombrando, pero muchos profetas no tuvieron libro propio. Elías no tuvo, o sea, no tenemos un libro que se llame Elías, pero fue un profeta. Natán fue un profeta y la mayoría de profetas no tuvieron libro. O sea, si ustedes cuentan, fueron 12 y 4, 16 profetas. ¿Y cuántos profetas hubo? Decenas de profetas. ¿Sí? Pero Dios habló a través de ellos, a los padres, por los profetas. Ahora, ¿quiénes son los padres? Normalmente cuando hablamos de los padres, o el autor de Hebreos quería hablar a los padres, a la comunidad hebrea a la cual estaba escribiendo, pues los padres eran Jacob, era Moisés, ellos eran los padres. ¿Sí? Isaac, Abraham, eran los que consideraban sus padres, y lo que está diciendo es, Dios le habló a ellos. De muchas maneras, como ya vimos, ¿cierto? Y de muchas formas Dios lo hizo. Así que ellos fueron básicamente el medio por el cual Dios estaba hablando. Ahora, ¿ustedes recuerdan normalmente qué hablaba un profeta? Cualquiera de los que nombramos. Para poder entender si existen hoy día o no existen profetas. Lo que Dios quería en ese momento. Y normalmente era, vuelvan a mí. Normalmente el mensaje del profeta era un mensaje de arrepentimiento. Vuelvan a mí. Normalmente les estaba llamando la atención de la necesidad. Y normalmente también a veces emitían algún juicio. ¿Sí? Hoy, si ustedes no lo hacen, ojo, porque va a venir este juicio. Y lo habló tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Si ustedes no obedecen, los van a invadir. ¿Y qué sucedió? Pues no obedecieron y los invadieron. En diferentes épocas, diferentes reinos, pero terminaron en el exilio todos. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. Normalmente los profetas hablaban inicialmente al rey y a veces a la comunidad, pero normalmente primero al rey. Esto solamente para decir que Dios constantemente estuvo hablando durante todo este tiempo. Los profetas dijeron mucho acerca de Cristo. ¿Han pensado eso? Los profetas dijeron, ¿dónde iban a ser Cristo? ¿De qué manera él iba a nacer, pensando en su nacimiento? Él también dijeron dónde iba a vivir. Ellos dijeron, es más, dijeron que iba a vivir un tiempo en Egipto. Habían profetizado de Cristo, que fue a la final su viaje más largo, ¿no? Pensando en qué tanto se movía el Señor. ¿De qué manera iba a entrar a Jerusalén? Habían dicho también que sus huesos no iban a ser quebrados, ¿cierto? Pensando. Habían dicho que lo iban a vender por 30 monedas de algo. Así que los profetas hablaron mucho acerca de Cristo. La pregunta solamente para contextualizar es, ¿hoy día existen ese tipo de profetas? Entonces, ¿cómo? Sí y no, sí y no. Entonces, ¿desde qué punto sí? Cuando una persona se para y enseña la palabra de Dios, y usted puede decir, Dios me habló, en ese momento esa persona fue un profeta.
¿Cuál es la condición de los profetas según 1 Corintios 11? Dice, 14. Los profetas estén sujetos a los profetas. Eso quiere decir que todo el que se pare aquí a hablar tiene que estar sí o sí. No puede decir, Dios me ha revelado para ustedes que lo que sea. No, no existen revelaciones nuevas. Eso es súper importante que lo tengamos claro. ¿Qué existe en nuestras vidas? Para utilizar la palabra correcta, iluminaciones nuevas. Lo voy a explicar. Una iluminación es cuando usted no entendía un pasaje personalmente, o alguien se paró acá y explicó algo, y usted dice, yo había leído ese pasaje 20 veces y nunca había entendido su verdadero significado. En ese momento, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Iluminar, pero ya no hay revelaciones nuevas. Cada vez que el Espíritu Santo o Dios quiere obrar en nosotros, lo que hace es que utiliza su palabra, la trae a mi mente o a mi corazón. Yo soy convencido de algo, lo que sucede es que estoy siendo iluminado por el Espíritu Santo y pues por la palabra, obviamente. Entonces, desde el punto de vista que hayan revelaciones nuevas, no hay revelaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el canon se cerró. Sí, por allá bueno, en cuanto al escrito se cerró por allá en el 96 cuando Juan escribió el Apocalipsis. Claro, claramente fueron algo de tiempo después que el canon se reunieron y dijeron van a ser estos 66 libros. Fue un tiempito después. Pero a lo que quiero ir más bien es que el canon se cerró. Lo que nos dice 2 de Pedro 1:3, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dada. Y luego dice, por su divino poder a través del conocimiento de aquel. Todo lo que nosotros necesitamos en esta vida ya fue revelado. Es decir, no hay pecados nuevos, dice en Eclesiastés. Todo lo que hoy es, ya fue. Entonces, si nosotros queremos tratar algún tipo de situación compleja, difícil, un pecado difícil de tratar en la consejería o conmigo mismo, la solución ya está. Porque como creador, Él ya habló. Y ya nos dejó a nosotros, hablando que estamos ya después de 2000, ya han pasado 2000 años, ya nos dejó todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la piedad. Alguien podría preguntar, ¿es Dios solamente lo que se ha revelado en la Escritura? La respuesta es no. Pero la revelación que tenemos en la Escritura es lo que Dios necesita o lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Porque obviamente Dios es mucho más de lo que está escrito en su palabra. Pero aún nosotros, bueno, ya todos estamos viejos, pero aún si algunos de los niños que ya se levantaron decidieran, voy a empezar a estudiar a Dios y al Dios de la Biblia, y lo hicieran desde sus 10 años, y lo hicieran hasta el día que murieran a sus 90, no van a poder decir al final, estoy satisfecho con todo lo que conozco de Dios a través de la palabra. No, la respuesta va a ser, te hizo falta tiempo. Por eso parte de la promesa de Dios para nosotros es que su palabra es eterna. ¿Sí? Parte de lo que va a suceder, esta es una opinión mía, ¿no? Aquí alguien puede pensar diferente. Pero sí creo que parte de lo que vamos a hacer en el cielo es seguir discutiendo algunas verdades que no entendimos en la tierra o que interpretamos de una manera diferente, o vamos a poder decir, esta doctrina yo la he enseñado de una manera que no era. Eso va a seguir. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesús, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios es eterna. Pocas cosas son eternas, pero la palabra de Dios va a ser eterna. Amén. Así es. Entonces, estamos hablando de los profetas, ¿no? Entonces, esa era la labor de los profetas y esa es la labor hoy día, por así decirlo, de los que predicamos acá. Debemos estar sujetos a lo que Dios dice. O sea, ya hoy no hay videntes. Ahora, la cantidad porcentual de la manera en que Dios hablaba pensando en el futuro, en el momento de los profetas, era muy bajita. Es decir, menos del 5% de las profecías, Dios estaba pensando en el futuro. Es más, todavía hay profecías hoy que no se han cumplido. Isaías 61, por hablar una. ¿Sí? Hay profecías que todavía están apuntando a Cristo en su segunda venida. Y hay profecías, Isaías 2 o Isaías 11, que están hablando del estado eterno o el periodo del milenio, para los que creemos en el milenio, que están apuntando al futuro. Pero cuando usted ve el total, realmente era para el hoy. Arrepiéntanse hoy, vuelvan a Dios hoy, obedezcan a Dios hoy. Era normalmente lo que sucedía para con el pueblo de Israel. Entonces, pensando en los principios, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura. Así pongámosla, porfa. 2 de Pedro 1, 19 y 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Espérate, estar atentos, ¿a mí fue? Al estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestra vida si estamos atentos? Alumbra, pero des en cuenta que no es el sol. La referencia que está haciendo es como una antorcha. Entonces, claro, nosotros tenemos electricidad, pero digamos que no tuviéramos. Lo que sucedía con ellos es que tenían la antorcha y les ayudaba para el momento, para lo que estaban viviendo en su momento. Para eso sirve la palabra de Dios, para que vivamos el día a día. Lo que el Señor Jesús quiere para con nosotros es a diario. Por eso dice, no se preocupen por el día del mañana, porque el día del mañana va a traer su propio afán. Así que tranquilos. Entonces, lo que usted necesita para hoy, la porción la tiene hoy. ¿Sí? Es hoy. Es igual que las disciplinas espirituales o aún físicas. Si yo voy al gimnasio y le doy 3 horas hoy y mañana le doy nada, ¿sí? No es la idea. Hoy le doy 10 minuticos,
y mañana 12 minuticos, ¿sí? Porque así se ejercitan los músculos. Igual en la vida espiritual. Entonces, cuando empezamos con nuestros propósitos 2026, no es voy a leerme la Biblia en un mes. No, no haga eso, ¿sí? Le hace un capítulo diario. Medite en un capítulo diario o en 3 versículos, como quiera. ¿Sí? Apréndase de memoria esta semana un versículo, de a pocos. ¿Por qué? Porque dice que es diaria, ¿sí? Ahora sigamos. Oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo. Cuando Cristo ya alumbre y estemos en la eternidad, en cualquier momento de la eternidad, va a ser suficiente Cristo para nosotros. Claro, la referencia le está hablando acerca de la luz, ¿no? Pero recuerden que Dios dijo de sí mismo, o dice la palabra, Dios es luz. Por eso en Apocalipsis 21 dice que en el cielo no va a haber necesidad de sol, porque el mismo Dios alumbrará. Siguiente. Entendiendo primero esto, aquí ya simplemente explica que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino, siguiente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Quiénes son estos hombres? Los profetas de los que estamos hablando en el capítulo 1. Dios habló de muchas maneras y de muchas veces a los padres por los profetas. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra, ojalá a diario. ¿Sí? O por lo menos cuando usted esté aquí domingo tras domingo, poder entender y decirle, Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar hoy? Y desde que sea su palabra, Dios va a hablar. ¿Sí? Y como hablamos, Dios a veces habla a través de burros, o a través de personas, o a través de circunstancias, o a través de... Dios habla hoy todavía de muchas maneras. Debemos estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. ¿Vamos bien? Versículo 2. En estos postreros días, ¿nos ha hablado por quién? Por el Hijo. En estos postreros tiempos. Ahora, no se ubique en el 2026, ubíquese en el primer siglo cuando se escribió este libro por allá en el 68. Cuando el autor está hablando de esta realidad, dice, en estos postreros es año 68. En estos postreros días, Dios ya nos habla es por el Hijo. Dios nos habla por el Hijo. Ahora la realidad es que estos postreros días es desde ese momento hasta cuando el Hijo vuelva otra vez. Eso significa que nosotros estamos en esos postreros días. Por eso no necesitamos más profetas. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que en el Antiguo Testamento, como por 1500 años, Dios habló a través de muchas maneras y por los profetas lo hizo. En estos postreros días, piensen un minutico que fueron 3 años y medio, aprox, donde el Hijo de Dios caminó en esta tierra. Y luego Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dios habló a través del Hijo. En Juan 1:1, ¿recuerdan? En el principio era Dios, era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y luego dice al final, y el verbo era Dios. Y otra vez el autor luego lo lleva a Cristo, ¿no? Pensando en que Jesús es la palabra técnica es la exégesis. Quiere decir, la manera en que Dios se demuestra a sí mismo es a través de la persona de Cristo. Así que si usted tiene deseos de conocer más a Dios, ¿a quién tiene que conocer? A Cristo. Porque Jesús le dijo a Felipe, Felipe le dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre y con que nos muestres al Padre, con eso ya nos basta. Y el Señor le dice a Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes? ¿Y me sales con estas? ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y pensando en esta realidad en Juan, ahí el versículo 18 del primer capítulo, dice, a Dios nadie le vio jamás. Cuando está hablando de Dios, está hablando del Padre, claramente. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces lo que debemos entender es que en la esencia de Dios, recuerden que son 3 personas, pero al Padre, ¿quién le vio? Nadie. Al Espíritu Santo, ¿quién le ha visto? Nadie. La manera en que Dios se ha revelado a la humanidad ha sido a través del Hijo. Así que cuando caminaba el Señor Jesús, era mismo Dios caminando en la tierra. Por eso dice que Él se humilló hasta lo sumo. ¿En qué se humilló Él? Pues haciéndose hombre, limitándose al tiempo, limitándose al espacio, siendo obediente hasta la muerte y muerto de cruz, pidiéndole al Padre si fuera capaz, pasa de mí esta copa. Y el Padre dijo, tienes que ser obediente hasta la muerte, pensando en obediencia. Tuvo que aprender, tuvo que humillarse. Pero claro, no lo entendemos nosotros porque somos humanos, pero si tuviésemos que salvar a las cucarachas, tendríamos que volvernos cucaracha para entender a las cucarachas y vivir como una cucaracha. ¿Sí? Aquí estoy despreciando a las cucarachas, pero fue casi para que lo podamos entender cuando el Dios eterno tuvo que tomar un cuerpo y ser un bebé. ¿Ha pensado en eso? El Dios eterno hecho un bebé, siendo criado por padres humanos, viviendo como un humano durante 30 años, más de 30 años. Está rodeado, como dice en Hebreos, de debilidad constante. Y lo que pudo probar la vida de Cristo para que nosotros tengamos redención es que aunque vivió como nosotros, en Él nunca se halló
pecado, por eso pudo morir por nosotros los pecadores y por eso todo lo que Él dijo es 100% verdad. Dios habló de muchas veces, de muchas maneras a los padres, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Por eso también dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, ¿qué? Hombre. También dice en Hebreos que por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que cuando pensamos un minuto en el ser de Dios, debemos humillarnos y cuando necesitamos la valentía para salir adelante, debemos recordar que alguna vez ese Dios tomó forma humana y nos entiende. Si Dios nunca hubiese tomado forma humana, sería para nosotros justo decir, claro, Dios, pero como tú eres Dios, si no sabes lo que es vivir en la tierra. Pero hoy día la respuesta es, Él sí sabe, en la persona de Cristo, qué es vivir en la tierra, qué es tener que aguantarse a las personas, ¿cierto? La necedad de, pues él anduvo normalmente con 12, ¿cierto? Entender la necedad, es más, entender que uno de ellos le iba a traicionar. Y como leemos en Juan 13, saber que aún sabiendo le lavó los pies al traidor. Entender que era hambre, o sueño, o cansancio, o que cuando le oraba al Padre, no siempre la respuesta era positiva. Así que el Señor Jesús entiende cuando Dios nos dice no. Él entiende, porque el Padre le dijo, no hay otra manera de redimir a la humanidad. Es necesario que vayas a la cruz. Entonces la respuesta a tu oración es no. E indudablemente así fue. Así que cuando pensamos en la persona de Cristo, lo que ha dicho el Hijo, piensen esto, es sumamente importante. Cuando usted lee los evangelios, es el mismo Dios hablando. Es sumamente importante lo que el Hijo quiso decir y lo que quedó plasmado en la palabra. Es sumamente importante. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Es el verbo hablando. Por eso recuerdan estos dos personajes que no dicen quiénes eran, cuando iban camino de Emaús en Lucas 24. ¿Recuerdan? Y que el Señor Jesús se les aparece y empieza a charlar con ellos. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y ellos, ¿cómo así que tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó? Jesús, el Hijo de Dios, bla, bla. Y empezaron a charlar. Claro, no dicen que charlaron, pero lo que sí dice es al final en el versículo 32 de Lucas 24, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba Él en camino? Y cuando nos abría las Escrituras, dice, ¿no ardía? Volvamos a Hebreos, capítulo 1. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Pensando en esa realidad es que Cristo es la palabra final de Dios. Y creo que la pregunta para nosotros en este momento es, ¿qué tanto nosotros hemos escuchado a Dios? Piense solamente, no piense en el año pasado, piense ya en este mes que pasó. Usted puede decir, definitivamente Dios me está hablando de esta manera, o Dios me habló a través de este versículo, o Dios me habló a través de esta persona que utilizó su palabra para decirme algo. Es supremamente necesario que lo entendamos. Escuché hace unos días algo que me llamó mucho la atención. Cuando Dalila le corta el cabello a Jonás. ¿A quién? Muy bien, a Sansón. Están despiertos la mayoría. Muchas gracias. Cuando Dalila le corta el cabello a Sansón, entonces llegan a capturarlo. Lo triste, una de las cosas muy tristes que sucede en la vida de Sansón es que él no sabía que no tenía el espíritu en ese momento. Él ya no lo sabía. Sería muy triste como cristianos que no entendamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sería muy triste. Es más, sería de cuestionar. Así que esperemos que todos los que estemos aquí creamos en el Hijo. Porque no hay otra forma de llegar al Padre sino a través del Hijo. Es supremamente importante. Es muy importante. Por eso en Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Normalmente, o siempre más bien, en la palabra vamos a ver la comparación igualitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque todo lo que hace uno, pensando en creación o pensando en salvación, lo hacen los tres. Los tres crearon el universo. En la obra de redención estuvieron los tres involucrados. Así que debemos estar muy constantemente pendientes de qué el Espíritu Santo quiere decirme. Y cuando me lo dice, no hacerme el loco, sino ser obediente a lo que Dios quiere decirme. Y cada uno sabe a lo que hago referencia. Así que el Señor Jesús es el heredero unigénito. Él es el ungido. Salmo 2 habla del tema. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y la creación, dice en Colosenses 1:16. ¿Alguien ayuda iniciando qué dice?
Colosenses 1:16, se me fue. Porque Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego explica, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, para Cristo. Y luego Él dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué sucede? Subsisten. Es lo que está diciendo luego. Y luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agrado al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Pensando que Él es el heredero. ¿Por qué? Porque Él procede eternamente del Padre. Por eso Dios solamente tiene un hijo. Y ese hijo procede en la eternidad del Padre. No es creado, recuerden, porque estos pasajes también son usados por los testigos de Jehová para decir que Cristo ha sido creado, porque aquí dice que es el primogénito de toda creación. ¿Sí? Lo que quiere decir es que Él procede del Padre eternamente, ¿lo entendemos? Dios es eterno, Dios no tiene tiempo, significa que en la eternidad el Hijo está procediendo del Padre. Y por la eternidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero pues ese es otro tema, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que el Señor Jesús es el heredero. Él lo constituyó y Él sostiene todo. Esta es una enseñanza de Semana Santa, ¿no? Pero cuando Cristo estaba en la cruz, literalmente el Señor Jesús estaba sosteniendo el corazón y que latiera el corazón de las personas que lo estaban crucificando. Literal. Estaba siendo sostenido por Él mismo. Todas las cosas subsisten por el Señor Jesús. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada. Y luego pues da instrucción, ¿no? Y en Juan 3 también, cuando Él lava los pies a los discípulos, Él dice que el Padre le había dado todas las cosas. ¿En qué momento sucedió esa realidad de que Él tuviese y tomase esa autoridad? En el momento de la ascensión. Solamente piense que antes de que el Señor Jesús se humanara, no había tomado un cuerpo humano. Claro, para que lo podamos entender. Viene a la tierra, toma un cuerpo humano, muere, resucita y luego asciende con un cuerpo glorificado. ¿Y hoy dónde está el Señor Jesús? A la diestra del Padre en un cuerpo glorificado, intercediendo por nosotros. Por eso en Hechos capítulo 1 los ángeles le dicen a los pueblos, oh Galileos, no se admiren de lo que están viendo. Así como están viendo ustedes yéndose al Señor Jesús, así vendrá algún día. ¿Así vendrá cómo? Visiblemente. Y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Y las naciones se lamentarán. Porque el Señor Jesús algún día va a volver a reinar. Se va a cumplir el resto de las profecías que hablan de Él acerca de rey. Porque Él a eso vino a esta tierra. Él vino a reinar. Y luego dice el versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas fueron hechas por Él, como leímos. Él es el creador, Él es igual y coeterno con el Padre, y todo lo que aplica al Padre aplica al Hijo. Versículo 3 de Hebreos. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Así que la gloria de Dios normalmente es invisible. ¿Ha pensado en eso? La gloria, por eso es que dice, no hay manera de ver a Dios y seguir viviendo. O sea, contemplar su gloria no es factible. La única manera en que podíamos contemplar la gloria de Dios es contemplando a Cristo. Él se ha dado a revelar. Por eso en el monte de la transfiguración pudieron ver algo de Él, de cómo era o de cómo es su gloria. Siempre ha sido vinculada con la luz. Dios es luz de luz. Y siempre era, para poder entender, era como la Shekinah. ¿Recuerdan la Shekinah? Sí, la Shekinah era como la presencia de Dios, o más bien, era la manifestación de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Porque la presencia de Dios puede estar en todo lado, ¿no? Pero su manifestación es otra cosa. Que era como lo que se conocía por la Shekinah. ¿Qué sucede cuando Cristo muere? ¿Recuerdan? El velo se rasga, se rompe de arriba a abajo. Eso daba a entender que ahora los humanos tenían un acceso al Padre, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo estaba siendo lacerado y literalmente roto, su cuerpo, ¿sí? Afligido, para que ese velo se rompiera y no hubiese necesidad más de sumo sacerdote. Por eso ya hoy día, 2000 años después, no tenemos sumo sacerdote. Y el que se para acá o los que lideramos no somos sumos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdote. Cada uno de nosotros puede interceder y puede llegar a la misma presencia de Dios por Cristo. Y Cristo a la derecha del Padre está intercediendo por nosotros. No necesitamos más sumo sacerdote. Él ya, como dice aquí en el versículo, y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. La palabra imagen es como la impronta. Entonces voy a explicarlo porque todos sí saben esto. Recuerdan que en esa época lo que se hacía era que para enviar mensajes de parte del rey a quien fuera, enrollaban el pergamino. Y en el pergamino ponían cera. Después de que ponían cera, el rey tenía un anillo. Ese anillo lo ponía en la cera.
Y esto que quedaba aquí era la impronta de la señal de autoridad. Cuando el autor de Hebreos quiere decir que Cristo es, como dice aquí la imagen, es la impronta, para que lo podamos, es la imagen exacta de lo que estaba sucediendo para que lo podamos entender. Eso es lo que quiere decir aquí el autor cuando habla del resplandor de su gloria y la misma imagen o la misma sustancia. Eso es básicamente lo que es real del ser y lo que es real de la naturaleza. Así que Jesús es la fiel estampa del ser inmortal y trascendente de Dios. Seguramente en teología le han explicado que pensando en Dios y pensando en la santidad de Dios, Dios es trascendente. Una de las características del atributo de la santidad es que Dios es trascendente. Y la otra característica de la santidad de Dios es que Dios es moralmente puro, ¿cierto? O sin pecado, ¿sí? O apartado, por así decirlo, porque no es pecado. Cuando pensamos en Dios, Dios es literalmente trascendente. O sea, Él es mucho, infinitamente perfecto o más perfecto que nosotros. Él es trascendente. Pero también a la final Dios es inmanente. ¿Qué significa eso? Que habitó entre nosotros, que los discípulos pudieron tocarlo, que los discípulos pudieron dormir junto a Él, que los discípulos fueron en barco, pescaron con Él, comieron con Él. Fue inmanente. Para ellos fue vívida la presencia del mismo Dios estando con Cristo, lo cual debe alegrarnos un montón, que nosotros tengamos el privilegio de ser sus hijos y venir delante de la presencia de Dios en confianza. ¿Sabe por qué en confianza? Vean, si nosotros fuéramos sumos sacerdotes, ya estaríamos muertos. Todos, literal. Porque siempre hay algo en nuestro corazón que está mal. Y literalmente vamos a la presencia de Dios a pedir perdón y Dios claramente nos perdona. Pero muchas veces se nos olvidan todos los pecados por los cuales tenemos que pedir perdón. Si fuéramos sumos sacerdotes, caeríamos ahí. Porque no estamos totalmente puros delante del Señor. Pero hemos sido llamados justos, o más bien hemos sido declarados justos por la obra de Cristo. Por eso es que ya nos podemos acercar en confianza al trono de la gracia, Hebreos 4:16, y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas, ya lo expliqué, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso Abraham, la promesa fue en Abraham, ¿no? Cuando fue a sacrificar a Isaac, Dios le prometió, y dijo en ese momento a Abraham algo muy interesante: Dios se proveerá de un cordero, y de ahí salió la palabra Jireh, como el Dios proveedor. Ahora, bíblicamente, cuando hablamos de Jehová Jireh, es que Jehová proveerá un cordero. No es que Dios nos vaya a proveer el Mercedes que quiero. No está hablando de eso. El Jireh literalmente, Dios va a proveerse del cordero perfecto. Ahora, que lo usemos para decir que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades, está bien, no es una herejía. Pero literalmente lo que quería significar desde el principio es que Jehová se proveerá de un cordero. ¿Recuerdan en Juan? Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, como dice aquí, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso la agonía del Señor Jesús en el Getsemaní fue terrible. Y no fue porque fuese a la cruz. Miles de personas murieron en una cruz en ese momento. Era un método normal de asesinato. ¿Ha pensado en eso? No fue la cruz, no fue los lacerazos, no fue que le levantaran la piel, ¿sí? No fue que derramara literalmente toda su sangre y que estuviese literalmente desnudo en una cruz. Eso realmente no. La petición del Señor Jesús en el Calvario, en el huerto de Getsemaní, no era: Señor, quita de mí esta copa. No es esa copa. Es la copa de la ira que Él tenía que asumir por nosotros. Literalmente lo que hizo Dios en el momento de la cruz fue traer el infierno a Cristo. Y solamente el Hijo de Dios podría soportar el infierno que nosotros merecemos por una eternidad en 3 horas. Imagínese eso. Imagínese la ira de Dios sobre Cristo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Cristo lo sabía, porque Dios es un Dios justo y no va a dar por inocente al pecador. No podía, era imposible para Dios hacerlo. Por eso siempre hay justicia. Para nosotros hay justicia. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros vayamos al cielo, nuestra justicia es Cristo. La ira del Padre ya cayó, no sobre mí, pero ya cayó sobre Cristo. Ha sido imputado a nosotros, ha sido trasladado a nosotros, a los que creemos en el Hijo de Dios. Así que nosotros vamos a poder disfrutar de la presencia eterna y benévola de Dios por la eternidad por Cristo. Amén. Me emoción. Ahora, para los que se pierden, es la eterna ira justa de Dios sobre la humanidad incrédula por la eternidad. ¿Por qué el infierno es eterno? Porque no hay vida, no hay tiempo en que las personas, más bien, que van al infierno puedan redimir sus pecados a través del tiempo en la eternidad del infierno. No hay manera de que la puedan redimir. No hay manera, es imposible. Por eso el infierno es eterno. Por eso la ira del eterno Dios va a estar sobre ellos por siempre. ¿Recuerdan Apocalipsis 20?
cuando son juzgados dicen que serán echados en el infierno, donde, bueno, primero dice que el diablo va a ser echado donde estaba el falso profeta y la bestia, y luego dice, y serán atormentados día y noche. ¿Quién será atormentado en ese momento? El diablo, el falso profeta y la bestia. Y luego todos, dice en Apocalipsis 20, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Van a ser qué? Atormentados. ¿Por quién? Por el Dios eterno y justo. Van a ser atormentados día y noche. Por eso es tan importante conocer a Cristo y su obra perfecta, para que cuando nos acerquemos a Él tengamos un corazón agradecido por su obra perfecta en nosotros, los imperfectos, para que podamos acercarnos, como dice aquí, como dice en Hebreos más adelante, confiadamente. Y luego dice, versículo 3, ya para ir terminando. Uy, ya me pasé 1:20, ya va a terminar en 2 minutos. Dice, habiendo efectuado la purificación por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se sentó. ¿Cuántas veces tuvo el sacrificio? Una vez, Hebreos 7. Una vez y para siempre fue el sacrificio del Señor. Una vez. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador, lo hizo pecado. Es lo que dice en 2 Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por eso cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, siempre nos ve a través de Cristo. Siempre. Porque no habría manera en que estemos vivos delante de su presencia o simplemente vivos solamente por nosotros. Sería imposible. Y por eso dice que Él se sentó. Entonces Él resucita, Él asciende y retorna ahora, a diferencia de la eternidad pasada, con un cuerpo humano y se sienta a la diestra del Padre, como dicen Hebreos, como el gran sumo sacerdote. Porque lo que no había, seguramente lo han escuchado, lo que no había en el lugar santísimo mientras el sacerdote en el propiciatorio mataba al animalito, rociaba la sangre, hacía todo lo que la ley demandaba. Mientras hacía eso continuamente, dicen, continuamente estaba ofreciendo. Continuamente. ¿Por qué? Por el pecado de sí mismo, porque era débil, como el resto del pueblo. Y luego por el pueblo estaba ofreciendo constantemente. ¿Y qué no hacía el sumo sacerdote? Sentarse. No había silla. ¿Por qué? Porque la obra siempre era continua, siempre había que hacer algo. Aquí dice que el Señor Jesús se sentó en la majestad, a la diestra del Padre, y ahora lo hace para interceder por nosotros. Amén. Padre, gracias por Jesús, por su obra perfecta en el Calvario. Gracias, Santo Dios, por hablarnos de tantas maneras y muchas veces por tu palabra y especialmente por Jesús. Permítenos estar atentos a su voz y Espíritu Santo también permite que podamos ser obedientes, escucharte, obedecerte. Te lo pedimos. Y gracias, Santo Padre, por la obra perfecta de redención para con nosotros pecadores. Y permítenos tener un corazón grato, que podamos constantemente agradecer por tal sacrificio. Muchas gracias por Jesús, el Cordero inmolado, por cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos en su nombre. Amén. Iglesia, muchas gracias.